por el espacio que nos dan para poder compartir con ustedes algunas cuestiones. Entonces, un poco para poder hablar de la migración y la problemática, bueno, ya nos comentaba Ivonne unas cifras de niñas y niños que llegan a nuestro país en busca de protección. La mayoría de las niñas y niños que llegan a nuestro país vienen de Centroamérica y hemos visto últimamente un gran incremento de personas que son originarias de Haití. Eso se debe básicamente a diferentes fenómenos como la trata de personas, el crimen organizado, la violación de derechos, el reclutamiento forzoso por parte del crimen organizado de estas niñas, niños y adolescentes y diferentes temas como abusos, explotación. Entonces es muy importante poder visibilizar que la población que atendemos desde Save the Children pues es la más indefensa, la que no tiene ningún documento, la que huye de sus países y que no cuentan con la posibilidad de integrarse con sus familias, aunque estén en Estados Unidos en alguno de los casos. Entonces, desde el ámbito de la incidencia política, les voy a platicar brevemente lo que hacemos. La incidencia política tiene que ver justamente con ese trabajo que realizamos con tomadores de decisiones del gobierno y del Congreso para poder establecer medidas de protección de mediano y largo plazo y con la finalidad justamente de fortalecer las leyes, las políticas públicas y también generar procesos operativos que permitan la protección de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Como ustedes saben, las políticas migratorias de México y Estados Unidos han sido sobre todo para criminalizar y contener a la migración, lo que ha ocasionado muchos retos en los estados en donde se encuentra esta población en necesidad de protección. Y entonces es donde Save the Children participa e interviene porque el Estado no lo hace, ¿no? Entonces, es muy importante justo para nosotros, primero, abordar el tema de la legislación. Eh, Sabemos que México tiene muchos problemas de aplicación de las leyes, sin embargo, es muy importante que podamos ir caminando a este fortalecimiento jurídico para tener un marco legal y una ruta de referencia. Entonces, les cuento que este año, en enero del 2021, entraron en vigor reformas muy importantes a las leyes de migración y de refugiados que permiten visibilizar que niñas y niños antes de ser migrantes irregulares, son titulares de derechos humanos. Entonces, estas reformas son muy importantes porque visibilizan a la niñez como titular de derechos y entonces permite dar una nueva visión a este fenómeno migratorio. Entonces, es muy importante justo que ya en la ley de migración y en la ley sobre refugiados se reconozca que las niñas y niños son titulares de derechos y que también son personas en situación de vulnerabilidad. También estas leyes ahora modifican para garantizar la unidad familiar de esta población, porque lo que hacía anteriormente migración era que detenía a la familia y él decía que, o la institución decía que para no separarlos, los metían en unas estaciones migratorias que son relativamente cárceles, ¿no? Entonces, lo que hace ahora la ley es justamente garantizar que las familias puedan permanecer fuera de estos espacios que son prisiones, en espacios, en otros albergues que les van a permitir acceder a derechos, ¿no? Como, no sé, buscar un trabajo, que los niños puedan ir a la escuela, servicios médicos. Entonces, esas modificaciones son muy importantes y claro que hay muchos retos para poder implementarlas, ¿no? Generalmente, pues hay siempre la necesidad de tener mayores recursos públicos para poder fortalecer la capacidad del Estado. En ese sentido, bueno, pues también estamos trabajando en ello y en el año, llevamos 2 años consecutivos garantizando que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es esta autoridad que atiende a las personas que huyen de sus países por motivos de violencia, haya determinado para este año más de 4 millones de pesos para atención de niñas y niños refugiados. El año pasado también fue una cifra similar, gracias al trabajo que hemos hecho desde Save the Children, y un poco para que tengan una comparación, antes del 2020 ellos etiquetaban 200,000 pesos, 500,000 pesos para atender a toda la población que es solicitante de la condición de refugiado. Entonces, a partir del trabajo que hemos hecho en Save the Children, desde la reincidencia, desde el 2020 y este 2021, hemos logrado garantizar más de 4 millones de pesos en este rubro.
considerando también que son los años en donde hemos tenido mayor cantidad de niñas y niños refugiados. Tan solo en lo que va de este año, más de 21,000 niñas y niños han pedido la protección del Estado mexicano. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, podemos garantizar que el gobierno tiene recursos para poder justo atender a esta población. También es muy importante señalar que en el tema de políticas públicas hemos implementado acciones con el gobierno para poder articular a las instituciones de gobierno, es decir, que el DIF, que la Procuraduría de Protección, que Migración, que la Secretaría de Salud, que Educación se puedan coordinar. Entonces, hemos trabajado con ellos para generar una ruta de protección en el marco de este sistema de protección integral, con el propósito de justamente garantizar que niñas y niños desde el primer momento son detectados, ¿no? Identificados para poder articular acciones de protección. Es decir, Save the Children, en la presencia que tiene, que ya ahorita Fátima nos va a comentar más, en la presencia que tiene a lo largo del país, en las dos fronteras, el equipo que hace monitoreo, trabajo con niñas y niños, puede identificar oportunamente que hay una situación de violencia o una situación de necesidad de protección en un niño o niña, y entonces lo que hacemos es articularnos con las dependencias de gobierno locales para poder garantizar su acceso a la protección, a la asistencia jurídica, a la protección psicosocial, ¿no? A la educación en algunos casos. Entonces es muy importante justo que el trabajo que ha hecho Save the Children es posicionarse y ser una organización aliada de las instituciones de gobierno también para poder justo direccionar y canalizar de manera inmediata esos casos de protección. Hay muchos retos, obviamente, también en esto, porque se requiere mayor capacitación de los servidores públicos, mayor presencia. Entonces, lo que no puede hacer el gobierno, lo hace Save the Children de manera inmediata en cuanto a la contención psicoemocional y poder canalizar a otros actores la atención inmediata en temas de salud, por ejemplo, ¿no? Eh, También es muy importante mencionar que en el tema de las capacitaciones, de poder fortalecer los conocimientos y capacidades de los servidores públicos, bueno, pues en lo que va del año, nosotros hemos capacitado junto con otros actores a más de 170,000, perdón, a más de 1,175 personas servidoras públicas de diferentes órdenes de gobierno, con la finalidad justamente de fortalecer el marco jurídico, de darles herramientas para que puedan abordar el trabajo con niñas y niños. Muchos de los funcionarios públicos, por ejemplo, en el caso de los agentes de migración o de la Guardia Nacional, no tienen ningún entrenamiento para poder trabajar con niñas y niños. Entonces han ocasionado muchas violaciones a sus derechos humanos justamente por no tener las capacidades y las técnicas para poder trabajar con ellas y ellos. Entonces, lo que hacemos es justamente trabajar con ellos para poder darles estas herramientas, decirles las técnicas adecuadas para poder entrevistar a niñas y niños y también trabajar con albergues para generar espacios de protección. En ese sentido, también quiero resaltar que justo con el Instituto Nacional de Migración trabajamos de manera coordinada para elaborar un estándar de competencia que está enfocado a atender a niñas y niños en situación migratoria. Es decir, a través de este estándar de competencia que está avalado por la Secretaría de Educación Pública a través del CONOCER, garantizamos que cada servidor público capacitado y certificado pueda justamente atender a la niñez con todas las herramientas de cuidado y de respeto a los derechos humanos que se requieren. Entonces, el 13 de julio, ustedes pueden verificar en el Diario Oficial de la Federación, se publicó este estándar que está con el código estándar de competencia 1366 y este estándar tiene justamente la finalidad de que los funcionarios públicos de migración obtengan capacidades y técnicas para poder abordar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, queremos de esa forma también reducir esta violación de derechos que hacen, pero bueno, pues entendemos también que hay una presión por parte del gobierno y queremos que la labor que realicen la hagan con respeto a los derechos humanos. Y finalmente, en el tema de campañas, ¿no? Nosotros hemos elaborado diferentes posicionamientos, recomendaciones. Cuando hay alguna violación de derechos, alzamos la voz para exigir al gobierno que cumpla con su mandamiento, digamos, su mandato de protección de derechos humanos. Y también hemos elaborado a nivel regional campañas. Por ejemplo, tenemos una que se llama Mi Tierra es tu Tierra, que busca justamente
enaltecer el intercambio cultural para poder erradicar la xenofobia y la discriminación contra la población migrante. Entonces, a través de esta campaña queremos visibilizar que todas las personas tienen mucho que dar, que ofrecer, que la riqueza cultural es infinita, ¿no? Y que justamente pues, puede enriquecer también a nuestra cultura, ¿no? Entonces, creemos importante que la población en su conjunto debe estar sensibilizada para evitar que haya mayor discriminación y mayor xenofobia y que podamos justamente articular y garantizar que la sociedad no va a atentar contra los derechos de niñas y niños y que también los funcionarios públicos también cuenten con las herramientas apropiadas para ello. Entonces, esto, digo, de manera general, muy resumida, es lo que hemos hecho desde la incidencia política con la finalidad de generar cambios en el mediano y largo plazo. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, lo podemos, vamos a tener una sesión al final de la intervención también de Fátima y podemos conversar si tienen más preguntas al respecto. Entonces, gracias por su tiempo, por escucharme y ahora le paso la palabra a Ivonne para que presente. Muchas gracias, José. Pues también queremos que ustedes conozcan el programa a estos dos niveles, ¿no? El tema de incidencia política, pero también el trabajo directo que se hace con niños, niñas y adolescentes. Y Fátima Andraca es la coordinadora de programas y respuesta humanitaria de Save the Children en México. Nos va a describir las principales acciones que realizamos para brindar protección a la niñez migrante. Adelante, Fátima. Muchas gracias, Ivonne. Y bueno, primero, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Yo les cuento que hoy es de esos días donde la tecnología no juega a nuestro favor, entonces tuve que aquí lograr enlazarme el celular, entonces disculpa si de repente los brillos o mis manos están muy cerca, pero estoy enlazada del celular porque no hubo manera de poderme conectar en la computadora, pero bueno, sabemos que esos son los retos con la tecnología hoy en día. No es nuevo para ninguno de los que está seguro en la llamada y eso es lo que sin duda nos hace conectar y humanizarnos en estos procesos virtuales. Pero bueno, hoy yo tengo la oportunidad de compartirles y platicar con ustedes y Ivonne, yo te voy a ir pidiendo ahí que quites la presentación un poco como para después volverlo más diálogo como lo hizo José, pero bueno, yo hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes un poco lo que hacemos en las distintas fronteras, ¿no? Y este primer mapa es muy impactante, pero muy real. Ese mapa es lo que demuestra la posibilidad y el trabajo de Save the Children y esta posibilidad que tenemos de poder transformar la vida de niñas y niños en las diferentes fronteras. Hoy tenemos presencia en 38 albergues y como pueden ver en el mapa estamos presentes en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nogales, Hermosillo, que es toda esta parte del norte, y luego también si bajamos hacia el sur tenemos en Chiapas, en Ixtepec y Palenque, en Tapachula y Palenque, en Oaxaca, en Ixtepec, luego nos vamos hacia Veracruz y Tabasco con Tenosique y Acayucan, en el Estado de México y bueno, también hacia el norte me brinqué a Nuevo León en Monterrey. Entonces, el trabajo que realizamos hoy en día, Ivonne, si quieres, quitamos la presentación y ya ahorita te voy diciendo para las fotos, pero para que sea un poco más platicado, porque creo que así comprendemos mejor todo este gran mundo de trabajo que hoy podemos realizar. El trabajo que hoy realizamos es llegar a un albergue e identificar cuáles son las necesidades latentes en este espacio. Como José lo mencionaba, en términos de respuesta del gobierno hay muchas carencias, hay muy pocos albergues administrados por el gobierno y la mayoría son administrados por grupos religiosos o por la sociedad civil, lo que en su mayoría pues genera estas brechas y estas necesidades de atención, ¿no? Sin duda son grupos muy comprometidos y hemos visto que de verdad le ponen demasiado esfuerzo para poder sacar adelante un albergue. Pero bueno, hay muchas necesidades evidentes y latentes en estos espacios. Entonces, hoy en estos 38 espacios, lo que nosotros buscamos es que las niñas, niños y adolescentes y sus familias puedan acceder a servicios de calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que puedan tener acceso a alimentación, acceso a la educación, salud, que puedan encontrarse en un espacio seguro y protegido, ¿no? Estos albergues son espacios de riesgo y quienes hayan tenido la posibilidad de visitar alguno no me dejarán mentir, pero llegas a estos espacios y inclusive tú te sientes en una posición de vulnerabilidad, te sientes completamente en riesgo porque no hay un espacio solo para familias o solo para hombres que viajan solos. Y sabemos que la dinámica migrante también ha cambiado por completo, ¿no? Antes viajaban y migraban muchos hombres y adolescentes hombres en su mayoría,
Y ahora lo que viajan son núcleos familiares. O sea, viene la mamá, los hijos, la abuela, la tía, el primo. Y todo esto genera pues que haya una visión que los albergues no tenían hacia el cuidado y la protección de niñas, niños y adolescentes. Y es por eso donde nuestro trabajo tiene aún más sentido. ¿Y qué hacemos? Todo nuestro trabajo se enmarca en el establecimiento de espacios amigables. Y si quieres, Ivonne, ahí vamos pasando las fotos y ya después quitamos la presentación. Muchas gracias. Estos espacios amigables son una infraestructura literal que montamos en un espacio que puede ser permanente si es que el albergue tiene la posibilidad de hacerlo, y si no, es un espacio que montamos en el patio y que estamos desmantelando de manera híbrida, ¿no? De repente lo podemos montar, lo desmantelamos, etcétera, ¿no? Ese, por ejemplo, es un espacio móvil que colocamos en un patio de uno de los albergues. Ese específicamente está en Tijuana. Y entonces, en estos espacios amigables, lo que nosotros principalmente buscamos es reducir el impacto de la crisis en el desarrollo de la niñez y la adolescencia, y cómo podemos restaurar un sentido de normalidad aumentando la resiliencia y la recuperación de las familias, ¿no? Y lo que generamos son actividades organizadas para que las niñas, niños y adolescentes jueguen, compartan, aprendan y se expresen, para que esto les permita reconstruir sus vidas. Entonces, dentro de este espacio amigable abordamos distintos sectores de atención, así se llaman en el mundo humanitario, pero son ejes, son componentes. Uno de estos sectores es el de protección. ¿Por qué es tan importante? Y lo menciono al principio, porque no podemos partir de que un niño aprenda matemáticas sin antes no centrarnos en su salud mental. Entonces, aquí trabajamos talleres de habilidades socioemocionales basados con metodologías internacionales de Save the Children, como una muy famosa, y seguro algunas, porque hablo en femenino porque veo que somos mayoría mujer, pero algunas hemos tenido la posibilidad de escuchar de la metodología de HEART de Save the Children, que es Healing and Education Through the Arts, que es educación y sanación a través de las artes. Y con estas metodologías, lo que trabajamos con niñas y niños es su liberación de su angustia, de su estrés, de su estado emocional, y cómo podemos impulsar una mejora en este mismo estado al platicarlo, al exponerlo, al sacarlo. Y dentro de este mismo sector trabajamos con trabajadores sociales, valga la redundancia, o gestores de protección, que es un equipo completamente capacitado para poder atender casos de violencia, es decir, casos que pongan en riesgo la vida de niñas, niños, adolescentes. Entonces, lo que hacemos es que dentro de estos espacios amigables tenemos unos rincones de la calma donde las niñas y los niños acuden, o sus familias, y en estos rincones lo que generamos es un proceso de entrevista, una identificación del caso, y hacemos la canalización a las autoridades correspondientes. Puede ser inclusive alguna organización que trabaje temas de violencia basada en género, alguna instancia que vea temas legales, o directo hacemos la canalización a procuraduría si fueran niñas y niños no acompañados. Y porque sabemos que dentro de los albergues hay una violencia de género importante, trabajamos sesiones para niñas y mujeres adultas para prevenir la violencia basada en género. Entonces, con las niñas buscamos implementar sesiones en las que desarrollen conocimientos y habilidades para tener autoconfianza y generar relaciones saludables. Y claro, se les va sensibilizando también de estas violencias y cómo poder responder a ellas. Nuestro siguiente sector de atención es salud y nutrición. Entonces, ya hablamos del componente de protección, ahora hablamos del de salud y nutrición. Este es un sector súper interesante y que nos trae todo el tiempo en un trabajo continuo, ¿no? Que identifique hoy es la pandemia, pero que ayer fueron los piojos, pero que mañana son las plagas, pero que pasado mañana, ¿no? Entonces, nosotros vamos identificando las necesidades y realizamos campañas comunitarias que promuevan mensajes claves que puedan prevenir o eliminar este tipo de situaciones o de riesgos dentro de los albergues. También entregamos alimentos de manera semanal o mensual. Sobre todo los alimentos nos basamos que sean con alto valor proteico y nutricio, porque lo que reciben los albergues son donaciones de latas, de alimentos que no necesariamente son nutricionales, más bien son altos en calorías. Y lo que buscamos es que las niñas y los niños puedan alimentarse de mejor manera, inclusive las mujeres embarazadas o las mujeres de tercera edad o los hombres que van al trabajo. ¿Cómo podemos garantizar que tengan una mejor nutrición? Capacitamos al personal de cocina justo por eso, porque no es lo mismo que yo entregue todos los alimentos, pero que no sepamos cómo sacarles el mejor provecho a los mismos. Y algo muy, muy interesante que empezamos a hacer este año es entregar recurso económico para garantizar el acceso a la salud. Entonces, lo que nosotros hacemos es pactar con, por ejemplo, Cruz Roja o ProSalud o diferentes instancias, dependiendo la zona, para que entonces ellos puedan recibir a la población migrante y darles una atención en temas de salud. Ellos no tienen acceso al sistema de salud.
Entonces, si cualquier complejidad o cualquier situación que les suceda, los albergues son quienes tendrían que financiarlo, los responsables de los albergues, y no necesariamente ellos cuentan con este recurso. Entonces, lo que hemos estado habilitando le llamamos fondos de salud, donde capacitamos a la gente sobre cómo utilizarlo, cómo hacer este manejo, y lo hacemos como si fuera un canjeo, ¿no? Les damos unos vales y entonces con esos vales ellos los pueden ir canjeando para recibir una atención en cuestiones de salud. Y entregamos kits de higiene menstrual, kits de primera infancia, etcétera. Nuestro tercer sector es educación en emergencia. Ahí trabajamos habilidades de lectoescritura, vocabulario, lenguaje, comunicación. Y lo que hemos visto es que las niñas, niños y adolescentes mejoran sus habilidades socioemocionales relacionado con el pensamiento lógico y reflexivo. Entonces ahí tratamos como de hacer una respuesta mucho más inclusiva y mucho más identificada hacia las diferentes necesidades, ¿no? Es muy importante que pausemos y digamos de dónde viene el niño, cómo es el sistema educativo en su país, hace cuánto dejó la escuela en su país, cuánto tiempo lleva sin estudiar y cómo entonces podemos garantizar que brindamos, digamos, que una atención específica a las necesidades. Entonces ahí lo tenemos como divididos por rangos de edad, por niveles, y les hacemos una primera evaluación que nos permite entonces identificar cuáles son sus necesidades y cuál es el punto de partida que tenemos. Por ejemplo, en este componente de educación en emergencias, hemos instalado rincones tecnológicos de aprendizaje que nos han permitido sensibilizar a las niñas y los niños y adolescentes sobre el uso de la tecnología, con sesiones de seguridad cibernética, uso de aplicaciones, inclusive para generar proyectos sociales que puedan beneficiar a los albergues, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, con los adolescentes, lo que trabajamos son sesiones enfocadas más hacia medios de vida o habilidades para la transición exitosa. Cómo hacer tu currículum, cómo insertarte en el mercado laboral, cómo presentarte una entrevista de trabajo. Claro, porque sea aquí o en el país que decidan quedarse, necesitan contar con estas habilidades que les permitan estar preparados para mañana poder recibir un ingreso y claro, cumpliendo la mayoría de edad y sobre todo que ese ingreso esté bien justificado y que ellos encuentren hacia dónde se quieren ir desarrollando para generar medios de vida que les permitan sostenerse. Y nuestro último sector de atención es el que denominamos coexistencia pacífica. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Hacer acciones comunitarias que promuevan la integración de la comunidad migrante a las distintas zonas del país. Y no saben lo difícil que ha sido, ¿no? Hay altos índices de discriminación, de xenofobia, y lo que buscamos es a través de rallies, ferias. La semana pasada hicimos carreras deportivas, carreras de 10, 5 kilómetros, donde invitamos a toda la comunidad, sea de donde sea, a poder participar desde la logística del taller hasta de la carrera en este caso, hasta la implementación, y cómo entonces ahí se empiezan a vincular y nos vemos como seres iguales, ¿no? Y en estas acciones, por ejemplo, lo que trabajamos mucho también son la recuperación de zonas o espacios comunitarios, que hemos visto que también la población de las diferentes comunidades pues valora mucho que la población migrante, refugiado, solicitante de asilo se incluya en este tipo de actividades, y entonces esto nos ha generado que exista una colaboración muchísimo más abierta. En ese sentido, y resumiría mi participación contándoles que el trabajo con población migrante, refugiada o solicitante de asilo no es una tarea sencilla, es difícil, es súper retador, sobre todo por el tiempo y la permanencia que están en los albergues. Entonces es como volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. Pero también nos enfrentamos, y nuestro equipo en campo, a historias de vida completamente desgarradoras como la que acabamos de escuchar, y como esa, muchísimas más. Y las familias no solo pasan un momento difícil al tomar la decisión de salir de su país, sino durante todo su trayecto, donde se exponen a situaciones de alto riesgo que jamás se hubieran imaginado y que nosotros tampoco nos los imaginamos. Y las niñas y niños, ¿qué pasa con ellos? Su desarrollo se ve truncado, salen de la escuela, llegan a un país que les imposibilita acceder al sistema educativo, sus mamás y papás no cuentan con recursos para poder atender a su salud y muchas veces son retornados a sus comunidades de origen donde incluso corren mayor riesgo. Entonces, trabajar con ellas y con ellos, más allá de un compromiso, es nuestra responsabilidad. Sin importar de dónde sean o de dónde vengan, son niñas y niños. Y como adultos nos corresponde cuidarlos, fomentar su desarrollo y garantizar que siempre estén protegidos. Por eso es que las necesitamos, por eso es que les compartimos que no podemos hacer esta tarea solos y que es una tarea que sin duda se tiene que abordar como equipo. Muchísimas gracias y espero ya la sección de preguntas y respuestas para poder seguir conversando sobre este tema. Muchísimas gracias, Fátima. Y pues justo en este momento es que queremos abrir este espacio para que si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿no? En relación a lo que han compartido tanto
nuestro compañero Lugo como Fátima, pues adelante, pueden abrir su micrófono, pueden abrir su pantalla también o su cámara y comentar. Hola, buenas noches, habla Eric. Primero que nada, pues muchas gracias por la explicación tanto a Lugo como a Fátima. Solamente una pregunta. Sé que pues con esta explicación se oye a lo mejor resumido en 30 minutos y pues es una labor ardua y de todo el año, ¿no? Creo que la pregunta que quisiera yo, pues a lo mejor tener más claridad es respecto a este tema de qué implicación tiene que esté declarado en el Diario Oficial de la Federación. O sea, cómo los gobiernos locales y cómo a nivel federal se empujan estas actividades que, vaya, Save the Children está propiciando que haya una mayor concientización a nivel social, pero ¿qué acciones concretas hace el gobierno, tanto federal como gobiernos locales? Sí, gracias por la pregunta, Eric. Sí, mira, la importancia de que se publique en el Diario Oficial de la Federación es que ya es algo obligatorio, ¿no? Digamos que tiene todo este peso de la ley y hace que las acciones deban cumplirse. Entonces, cuando hablamos de las leyes, estamos hablando de unas leyes federales en primer momento, y tienen que irse replicando a los estados. Entonces, es un trabajo también arduo a nivel local para poder lograr la armonización legislativa. Ahora es muy importante dimensionar que cuando hablamos del contexto migratorio y de refugiados, hablamos de una atribución a nivel federal. A nivel local, lo que va a implicar es más bien cómo aterrizar la parte de la protección de niñas, niños y adolescentes. Entonces, porque el Instituto Nacional de Migración y la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues tienen este carácter federal y la representación que existe a nivel nacional es federal, ¿no? Entonces, es una atribución federal. En ese sentido, lo que se ha logrado con estas reformas es que justamente haya una aplicación generalizada a nivel nacional. Tenemos la ventaja de que no hay el reto, en este caso, de tener que cambiar las leyes locales, ¿no? Lo que sí se tiene que cambiar a nivel local, digamos, es fortalecer las leyes que garantizan la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que ya ha habido un avance porque ya desde el 2014 la Ley General de Derechos establecía ya estos parámetros. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, pero a nivel de migración, digamos, y de protección de refugiados, el hecho de que ya se haya publicado a nivel nacional ya implementa directamente, ya tiene que aplicarse al día siguiente de manera inmediata. Entonces, esa es una parte, ¿no? Lo que tiene que ver con el estándar de competencia que también mencionaba, se refiere a que también los agentes del Instituto Nacional de Migración se ven obligados a profesionalizarse y tener estas herramientas para poder tratar a niñas, niños y adolescentes cuando hagan estas operaciones de control migratorio que realicen. Entonces, se requiere también mucho esfuerzo porque hay que trabajar con cada uno de los agentes que están en todo el país desplegados, y eso sí requiere justamente pues un trabajo más coordinado. Ya el haber logrado, perdón, que se trabajara junto con ellas en este estándar y que se haya publicado ya es un avance increíble, no tienes una idea, porque Sí, me son imagino. instituciones que son muy cerradas y que, claro, ha sido un trabajo muy, muy arduo. De hecho, ahora tenemos en puerta la firma de un convenio que estamos revisando entre Migración y nosotros, justamente para poder obligarlos a capacitarse y que esto sea una tarea ya más periódica, ¿no? Y que podamos sobrepasar estos cambios de gobierno que hay, ¿no? Y esta rotación de personal. Entonces, esperamos que con estos trabajos podamos ya enfatizar en que la capacitación tiene que ser constante, periódica, y no importa si ya recibiste una capacitación, siempre hay una actualización y siempre hay esta sensibilización. Entonces, digo, me extendí un poquito en la respuesta, pero creo que es importante justo como que quede claro que se dice muy fácil, pero
han sido años de trabajo, ¿no? Entonces, para poder justo establecer estas bases. Pero muchas gracias por tu pregunta. Sí, te lo agradezco. No, ¿cuál es el acuerdo, el número, para buscarlo en el DOF? Sí, la ley de migración se modificó el 11 de noviembre del 2020 y entró en vigor el 11 de enero de este año. Entonces, la Ok. publicación y del estándar de competencia se publicó el 13 de julio de este año, del 2021, y el estándar se llama EC 1366. Te lo voy a poner en el chat. Sí. Tiene un Muchas nombre un gracias. poquito largo. Pero ese se publicó el 13 de julio de este año. Lo puse ahí en el chat, ese es el estándar de Ah, competencia. sí, ya. Muchas gracias y pues muchas felicidades por este gran logro. Y gracias. Gracias, Eric, por tu pregunta. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Felicitarlos y darles las gracias por lo que hacen, porque como decía, no creo que sea algo fácil y aún así cada día están buscando cómo mejorar y cómo crecer y expandirse, buscar algo. Es felicidad. Muchísimas gracias. Te corté un poquito, pero sí Aquí te no escuchamos. pero sí, te escuchamos. Michelle, ¿verdad? Sí, no sé si me escucharon. Perfecto. Muchas gracias, Michelle. Michelle, que ha participado también con nosotros en diferentes actividades, que ha dado tiempo también dedicado para la organización. Muchas gracias. Gracias. Y, Yo tendría una pregunta, Ivonne. sí, claro. A mí me gustaría que nos platicara Fátima, por ejemplo, cuando llegan niños y niñas no acompañados, que es que llegan sin un adulto, ¿no? ¿Por qué, cómo llegan, Fátima? ¿Y cuáles son sus principales necesidades? ¿Y cuál es la diferencia entre los niños y niñas que migran en familia y los niños y niñas que migran solos? ¿Nos platicas un poco eso? Gracias. Claro que sí, Mariana, con mucho gusto. Y creo que es un tema también sensible ¿no? y fuerte, sobre todo porque las niñas, niños, adolescentes que migran solos, pues migran por muchísimos motivos, ¿no? Por muchísima inseguridad, por buscar mejores oportunidades de vida o por ir a encontrar algún familiar que se encuentra en Estados Unidos, ¿no? Si ellas y ellos son detenidos por el Instituto Nacional de Migración, los llevan a los albergues del DIF. Y en estos albergues, si bien pueden tener mejores condiciones de vivienda, por decirlo de alguna manera, son albergues que están mejor establecidos, que ¿no? Por lo menos no duermen en el piso, que hay literas, que hay camas para ellas y para ellos, que tienen una alimentación garantizada, pues no tienen el cumplimiento, digamos, de todo este desarrollo que es lo que requieren, ¿no? Hay muy pocas actividades educativas, muy pocas actividades lúdicas, y ni hablar de las habilidades socioemocionales. Si bien hay un psicólogo que les atiende y que les brinda un refuerzo, sin duda hay muchas brechas que se necesitan cumplir. Y digamos que los niños, adolescentes que se encuentran en los albergues del DIF son muchísimo más cerrados. Es muy difícil poder tener una conversación con ellas y con ellos. Se requiere mucha confianza, se requiere mucho esfuerzo, porque claro, han vivido muchas situaciones que les ha ido cerrando como este caparazón, ¿no? Y que les ha ido volviéndose un poco más escépticos a poder compartir sus historias de vida o sus trayectos. Y se encuentran en esta incertidumbre porque están revisando caso por caso para ver si son casos que pueden quedarse en México, son casos que tienen que regresar a sus comunidades de origen. Entonces, también esta incertidumbre no les genera pues poder tener un pensamiento más hacia futuro, sino más bien siempre voltean a ver atrás y qué voy a hacer si regreso y con quién me voy a ir, pero yo ya no tengo familia allá, ¿no? O ya no quiero que me encuentre el grupo organizado o lo que sea. Pero también encontramos a niñas, niños, adolescentes en los albergues de la sociedad civil no acompañados,
que son, digamos, que los que no han logrado detectar el Instituto Nacional de Migración, que no se los han llevado bajo custodia del DIF o de la Procuraduría, y que entonces son niñas y niños que se encuentran aún más expuestos a riesgos, ¿no? Son niñas y niños que están en albergues de puertas abiertas, que buscan ir a trabajar porque necesitan tener una fuente de ingreso que les permita entonces ahorrar y continuar su viaje. Y que están muy solos y empiezan a ser como un grupo de amigos entre más niñas y niños no acompañados, que entonces les permita como cuidarse y protegerse entre ellas y ellos, ¿no? Entonces digamos que tenemos como estas dos vertientes y que ellas y ellos cuando platicas sobre su trayecto te comparten historias de vida muy fuertes, historias que sin duda han afectado por completo su desarrollo, su salud mental y que se han enfrentado a cuestiones de alto riesgo que ha puesto inclusive en la cuerda floja su propia vida, ¿no? Entonces, también trabajamos con ellas y ellos, también trabajamos en albergues del DIF y también los encontramos en los otros albergues. Y bueno, el trabajo es el mismo, el que se hace con niñas y niños que vienen con familias a que los que vienen separados. Pero hay una alta tendencia a niñas y niños que viajan solos. Cada vez ha aumentado más el número y los datos. Y claro, también de estos que son regresados o deportados hacia sus comunidades de origen. Y Fátima, ¿nos podrías platicar también cuál es la dinámica de los niños y niñas dentro de los espacios? O sea, ¿qué tanto permanecen en estos espacios? Sí, yo diría que hay una media de 3 meses. Depende muchísimo, digamos, que las políticas migratorias de Estados Unidos. A principios del año y con la nueva entrada del nuevo gobierno hacia Estados Unidos, digamos que hubo mucha incertidumbre entre la población migrante y empezaron a aumentar los flujos migratorios porque decían, bueno, esto nos da una nueva oportunidad, vamos a seguir, ¿no? Viajando hacia la frontera norte para poder tener el cruce de manera más rápida, pero los flujos migrantes dependen muchísimo de los anuncios que se den. Seguro han escuchado hablar del Remain in Mexico Policy, del MPP y de todos estos títulos que han establecido y que han puesto y que lo que genera es que la migración se frene o continúe. El año pasado vivimos un año atípico porque los albergues cerraron sus puertas y entonces la población migrante no tenía acceso a salir de los albergues. Claro, si salía ya no podía volver a entrar por contagios de COVID. Lo que querían hacer era evitar de cualquier manera que existían contagios. Entonces la gente duró aproximadamente 6, 8 meses en los albergues. Lo que claro, es aún más riesgoso estar tanto tiempo en un espacio donde estás en riesgo, donde no hay cumplimiento de tus necesidades mínimas básicas, donde ni siquiera puedes salir a poder conseguir trabajo, dinero, etcétera, que te permita entonces mejorar tu vida, ¿no? Pero yo diría que el promedio ha de hacer una rotación trimestral. Hay familias que cada 15 días, ¿no? Ya cambiaron de albergue o ya lograron cruzar o ya decidieron irse a otra ciudad porque les compartieron que era más fácil, ¿no? También hay una muy mala información y muy mala comunicación de hechos reales, lo que genera entonces que hayan frenos de migración y que entonces se establezcan por más meses o que entonces la rotación sea más constante. Yo diría que en promedio podrían estar 3 meses, pero también es muy difícil decir un promedio porque hay algunos que están mucho menos tiempo y hay otros que pueden pasar más tiempo por ciertas necesidades o porque su trámite sigue estando activo en la Corte de Estados Unidos y entonces tienen que permanecer más tiempo para empezar a asistir a las diferentes juntas que les piden para poder ir dándole seguimiento a su caso. Ok, muchas gracias. Pues justo ahora quiero compartirles. Perdón, Ivonne, hay una pregunta en el chat que dice, Gabriela, ¿podrían platicarnos cómo están enfrentando y abordando los desafíos del COVID en estos albergues? ¿Hay posibilidad de campañas de vacunación para los migrantes? Es una buenísima pregunta. Y justo esa foto representa el trabajo que hicimos cuando cerraron los albergues. Tuvimos que desarrollar una serie de videoconferencias, capacitar a una persona dentro del albergue, porque claro, no nos dejaban entrar a nosotros tampoco, y capacitamos a una persona dentro del albergue y entonces generamos videosesiones donde
Eran sesiones prácticas de 20 minutos con un poco de tema, actividad lúdica, y entregamos proyectores y computadoras a cada uno de los albergues para que pudieran entonces llevarlas a cabo con niñas y niños, y el compromiso era pues que nos mandaban el monitoreo de las mismas, ¿no? Cuántas niñas y niños asistieron, qué compartieron, evidencia fotográfica, etcétera. De esta manera podíamos continuar presentes sin necesariamente tener un equipo activo, ¿no? Entonces, estas videosesiones, digamos que fue nuestra estrategia para poder continuar trabajando en los albergues cuando estos cerraron sus puertas y ningún externo podía entrar a los mismos. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, nosotros, los albergues, los espacios amigables lo que generan es que exista una rutina, ¿no? Entonces, la primera actividad de la rutina son las campañas de promoción de hábitos de higiene, donde fomentamos que existe el lavado de manos, la limpieza de las diferentes superficies o materiales y esta conciencia del cuidado en conjunto. Lo que tuvimos que hacer es reducir los grupos. Antes atendíamos grupos de 32 niñas y niños en un salón muy pequeño. Ahora reducimos los grupos a 16 participantes con menos horas para ir haciendo mayor rotación y que nos permita entonces alcanzar a toda la población albergada. En relación, digamos que a los casos que han existido, hemos podido financiar pruebas de COVID a más de 200 personas, que lo que ha permitido entonces es que pues el albergue pueda tomar ciertas medidas. Por ejemplo, la OIM les entregó a los albergues unas carpas donde entonces la gente que estaba contagiada por COVID se tenía que resguardar en esas carpas como de aislamiento, y ahí se tenían que quedar para no propagar el virus en el resto del albergue. Pero han sido sin duda retos muy grandes que hemos vivido no solo nosotros y nuestro staff, ¿no? Sino también sin duda los albergues. En la frontera norte, especialmente en Tijuana, las campañas de vacunación de COVID incluyeron a la población migrante. Inclusive se acordarán de esta donación que hizo el gobierno de Estados Unidos de Johnson & Johnson, de las vacunas Johnson & Johnson, y estuvieron enfocadas principalmente a la población migrante. Entonces ellas y ellos tenían acceso a irse a vacunar. Muchas y muchos no quisieron ir, sobre todo por los riesgos, mitos que existían en ese momento en cuanto a la vacunación, pero se ha logrado ir sensibilizándoles al respecto. Construimos un audio, una especie de podcast de 15 minutos, no es cierto, son como 7 minutos, donde les compartimos un poco por qué es importante vacunarnos, ¿no? Con ejemplos como el sarampión, polio, etcétera, y cómo es que esto ha evitado entonces que existan mayores riesgos. Entonces, en algunos estados de la República, la vacunación ha sido gratuita y ha sido exitosa para la población migrante, como lo es en el caso de Baja California especialmente, y en otros, como en el caso de Chiapas, por ejemplo, ahí ha sido un reto aún mayor que la población migrante tenga acceso, porque primero vamos a, ¿no?, los grupos etarios, población mexicana, y claro, lo que les pedían era, nos tienes que enseñar tu IFE, tu INE, nos tienes que enseñar un comprobante de domicilio, pero bueno, lo que nosotros hicimos también es acudir a los centros de salud y poder sensibilizarles también de la importancia de que la vacunación se le pudiera dar y proveer a cualquier persona, incluida la población migrante, solicitante de asilo, refugiada. Los solicitantes de asilo que cuentan con CURP fue más fácil, pero bueno, esto ha sido un trabajo arduo de todos los días que seguimos insistiendo y con el dedo en el renglón para que la población migrante tenga acceso a esta vacunación. Muchas gracias, Fátima. Gracias, Fátima. Y como ustedes saben, para poder desarrollar todas estas actividades, pues es fundamental, ¿no?, el apoyo de organizaciones, empresas y personas como ustedes, que finalmente hacen posible que esto suceda. La inversión requerida para uno de estos espacios, es decir, para garantizar esto que comentaba Fátima, de los talleres, del tema de nutrición, de salud, de la protección, de la educación, pues es de $1,185,140 anuales. Entonces, esto es una inversión aproximada de $100,000 al mes. En este momento, pues contamos con el apoyo de diferentes organizaciones, ¿no?, que como ACNUR, como US Border y también como ECHO, que es la Dirección General de Protección Civil y de Ayuda Humanitaria de la Agencia Europea, pero estos fondos tristemente se están agotando.
Entonces, para garantizar estos espacios para el siguiente año es que necesitamos su ayuda. Y hemos pensado en este esquema de referidos porque sabemos que estos proyectos se construyen, ¿no? Del trabajo de efectivamente empresas, organizaciones internacionales, pero también de personas como nosotros que podemos referir e invitar amigos y amigas a que tal vez hagan una donación mensual de 5,000 pesos o de 10,000 pesos y podemos juntar un grupo de 10 personas o de 20 personas para poderlo crecer. Y finalmente ustedes saben que siempre el dar una donación a Save the Children pues es también una puerta de entrada porque también nos permite abrir el diálogo con estas personas, involucrarlas e interesarlas no solamente en este proyecto sino en otros que tenemos, pero particularmente, pues este es un proyecto muy sensible y que sabemos que tiene una alta prioridad para nuestra organización en el próximo año. Entonces, en las próximas semanas nosotros estaremos abriendo conversaciones con ustedes para saber de su interés, de su deseo de seguir ayudando y también de ver qué personas nos pueden referir para invitarlas a colaborar en este proyecto. Y pues no sé si alguien de mis compañeros quisiera mencionar algo más antes de cerrar, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles de verdad su apoyo, su presencia, su escucha activa durante esta sesión y pues queremos cerrar con un video nuevamente testimonial para conocer justo cómo padres y madres pues luchan todos los días para brindar protección a sus hijos e hijas frente a diferentes circunstancias. Mi vida en Nicaragua era bien, pero se dio un problema de socio. Perdón, ¿eh? Aquí. Y no se ve el video. Ahí está. ¿Se ve? ¿No se ve? No. Salimos de Honduras No se por ve, la Ivonne. razón de que quise iniciar un pequeño comedor, porque a través de eso llegaron los cobradores impuestos, son del crimen organizado, a cobrarme tarifas y una cantidad que yo no tenía para pagarles. Amenazaron con que si yo no pagaba, pues podían quitarme la vida o tomar a uno de mis menores para delinquir. No le di tiempo a que pudieran dañarme o dañar a mi familia, entonces tomé la decisión de salir. Y ya en Coatzacoalcos buscaba trabajar, igual se aprovecharon de mí en cuanto al trabajo porque trabajaba hasta 15 horas y me pagaban solo 150. Una vez intenté ponerme una camisola de México y cuando me la puse pues empezaron a gritarme muchas cosas. Me insultaron y me regresé con mi hijo, el mayorcito, a quitarme la camisola. No me la volví a poner. Yo siempre digo que todos nosotros que hemos emigrado para otros países lo hacemos con la finalidad de tener una mejor oportunidad con nuestras familias. Mis hijos participan con Save the Children. Ellos se sienten bien. Que las personas que vienen por parte de Save the Children, que sí les enseñan a leer y que eso es bueno. Deseo ver a mis hijos formados, que haya un abogado, que haya un doctor, que haya una licenciada, que cuando vean a alguien con necesidad, les tiendan la mano. Pues nuevamente muchísimas gracias por su presencia y su atención esta noche y será un gusto ponernos en contacto y abrir estas conversaciones para seguir trabajando juntos para la protección de niños, niñas y adolescentes en México. Muchas gracias. Buenas noches, que esté muy bien. Gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.
Voy a detener la grabación.